Hola, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Como recordarán, en la unidad pasada empezamos a hablar acerca de los fonemas, sonidos y letras. Y como les decía, a lo largo de estas unidades vamos a estar hablando acerca de los fonemas y principalmente de la fonología, porque vamos a ver o vamos a ir conociendo cómo es que se generan los sonidos a partir del uso que nosotros hacemos del órgano fonador y a partir de eso cómo lo vamos clasificando de acuerdo a algunas características que vamos a ir mencionando. Y es por eso que el contenido de ahora es acerca de las oposiciones fonológicas y los rasgos distintivos que estas oposiciones pues poseen. Y por ejemplo, cuando hablamos de oposiciones fonológicas, vamos a ver que estamos hablando del cambio que nosotros hacemos en los sonidos y cómo el cambio de un sonido puede modificar el significado pues, de una palabra. Por ejemplo, la palabra capa, al cambiar el sonido de la C por el sonido de la T, vamos a ver que el significado va a cambiar porque de capa pasamos a tapa. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ir viendo a lo largo de este contenido que iniciamos justamente haciendo referencia a Manuel Pruñosa, que justamente este lingüista hablaba o habla acerca de los fonemas y los divide en este caso pues los define como un sonido mínimo distintivo que tiene la capacidad de diferenciar el significado. Su definición es muy cercana a la que nosotros ya manejábamos cuando decíamos que un fonema es una unidad mínima que posee el lenguaje y que no tiene significado más que cuando se une con otros fonemas y comienzan a formar lo que nosotros conocemos como las palabras. Y obviamente esa cadena de sonidos forman las palabras y las oraciones que nosotros conocemos. Y vamos al ejemplo que teníamos anteriormente, por esa capacidad de diferenciar que pueden tener en el uso que se hace. Por ejemplo, la palabra dama, al cambiar el primer fonema que tenemos, que son fonemas de la D, y lo cambiamos por el fonema C, vamos a ver que pasamos de dama a cama. Recuérdense que cuando representamos fonemas, esto lo hacemos a través de las plecas. Las plecas nos indican de que estamos hablando de sonidos y no de grafías. Teniendo claro esto, vamos a comenzar a ver lo que vamos a entender como las oposiciones fonológicas. Por oposiciones fonológicas vamos a entender aquellas evidencias o aquellas diferencias que poseen lo que vamos a conocer como los pares mínimos, y que justamente estos pares mínimos van a ser aquellas palabras que al cambiar uno de los sonidos que los componen o que se encuentran dentro de van a producir una palabra diferente. Y ahí tenemos algunas oposiciones bastante conocidas con los cambios que hacemos con los sonidos de la K y el sonido de la T. Entonces decimos, por tose cambiamos por K y dice cose. Tarro cambiamos por C y dice carro. Torre cambiamos por C y dice corre. Tarta cambiamos por C y dice carta. Entonces ahí estamos viendo lo que vamos a entender por oposiciones fonológicas o cambios que vamos a hacer en un fonema y que obviamente va a estar generando palabras con significados diferentes. Y a este conjunto o este par de palabras vamos a conocerlo como pares mínimos. Eso va a ser un par mínimo. Ahora, ya hablando de que estos pares mínimos o estas oposiciones fonológicas van a poseer lo que nosotros vamos a entender como rasgos distintivos. ¿Y qué es un rasgo distintivo de un fonema? Van a ser aquellos distintivos que posee un fonema y que lo van a hacer diferente de los demás en cuanto a tres puntos principales. Punto de articulación, modo de articulación y la vibración de las cuerdas vocales. Entonces, en este contenido vamos a hablar acerca de estos tres elementos y comenzamos con el punto de articulación. Dependiendo de cómo articulamos un sonido, esto lo vamos a clasificar en bilabial cuando el sonido es producido entre los labios, como es el caso del sonido de la B, bilabial. Labio dental, cuando vamos a ver que el labio superior se apoya en los dientes incisivos superiores, decimos, ¿sí? Hacemos el sonido de la F. Eso es labio dental.
Interdentales, cuando la lengua va a colocarse entre los incisivos superiores y los inferiores, como el caso de la Z. Y decimos Z, las interdentales. Dentales, la lengua choca con los dientes, contra los incisivos superiores y decimos inicia con una explosión, ¿verdad? La lengua sobre los dientes superiores. T o D. Alveolares, cuando la lengua toca los alveolos, como el caso de la S, y hacemos si sienten, está tocando la parte de abajo, entonces esos serían los alveolares. Los palatales, cuando la lengua toca los palatales, como el caso de la sonido de la doble L o de la ch, ¿sí? Y por último, los velares, cuando la lengua toca el velo del paladar, o sea, la parte de arriba, cuando decimos ¿sí? O empieza desde atrás y toca iniciando desde arriba. Entonces aquí en esta otra imagen podemos ver cómo se dan los puntos de articulaciones y cómo esto se genera dentro de lo que nosotros conocemos como nuestro órgano fonador, que sabemos que en este caso pues el órgano fonador cumple una función especial porque al no tener un adecuado órgano fonador o tener un órgano fonador con algunos defectos que pueden ser hereditarios, va a generar o va a producir que los sonidos pues se hagan de una manera totalmente diferente. Hablando de las cuerdas vocales, la lengua, los labios, los dientes, los mismos pulmones nos van a ayudar a producir sonidos diferentes. Si se fijan, un cantante, por ejemplo, una parte de su entrenamiento es referido a los pulmones y cómo maneja el sonido de las aires. Y justamente el aparato fonador, vamos a ver que tiene dos funciones. Por un lado tiene la función de fonación, que es la de expulsar el aire que viene de los pulmones y que genera los sonidos, como ya vamos a ver, y la articulación, que esto se refiere a la modificación que hace los sonidos, las cuerdas vocales, la lengua y el velo paladar, como ya vamos a ver cómo empiezan a generarse, porque ahorita vimos a través del modo de articulación. Hablamos del punto de articulación y ahora vamos a ver acerca del modo de articulación. Y en ese sentido, los sonidos los vamos a clasificar en oclusivos, cuando el aire se retiene y se expulsa de un golpe, como el caso de la P que ya veíamos, que era bilabial, ¿sí? P, P. El sonido se guarda, se explota y entonces eso es un sonido oclusivo. Puede ser fricativo cuando el aire sale lentamente a través de la abertura de nuestros dientes, como el caso de la Z, ¿verdad? Sale un poco de aire. Africado cuando el aire se retiene y después se expulsa a través de una pequeña abertura, como el caso de la ch, ¿sí? Hay una retención, o sea que cuando hablamos de los sonidos africados, ahí va a haber un conjunto de sonidos oclusivos y de sonidos fricativos. Los laterales, el aire va a salir por los lados, como el caso de la doble L, cuando decimos sabe, ¿sí? Sale de los dos lados. Los vibrantes, que van a ser los que van a producir una vibración en la lengua, como el caso de la R, ¿verdad? Rosa, la lengua vibra, por eso es vibrante. Y los nasales, porque el velo del paladar deja pasar el aire por la cavidad nasal y la vibración o la sensación la vamos a tener en nuestra nariz, como el sonido de la ¿sí? Y sentimos la vibración en nuestra nariz, un sonido nasal. Luego tenemos, que esta también la vamos a clasificar de acuerdo a la vibración de las cuerdas vocales, y vamos a ver que las cuerdas vocales, que son estos elementos que tenemos acá, van a producir dos cambios. Por un lado vamos a tener sonidos sordos, que estos van a ser los que se producen cuando no hay vibración de las cuerdas vocales. Y están los sonidos sonoros, que estos van a ser los que se producen cuando hay vibración de las cuerdas vocales. Y lo podemos ver en la imagen que tenemos acá, donde vemos que por un lado está una cuerda que se encuentra cerrada y por otro lado tenemos una cuerda abierta que la tenemos justamente cuando hacemos pues una respiración. Y es así como tenemos sonidos sonoros, como el caso de la A, B, D, E, G, I. Y si van haciendo los sonidos y se tocan las cuerdas vocales, van a ver que hay vibración. Y tenemos sonidos sordos, como el sonido de la C, que no existe ninguna vibración, solo hay liberación de aire. P, Q, ¿sí? No hay vibración.
Y bueno, a las variaciones que podemos ver, que porque no todas las personas pronunciamos de la misma manera las palabras, entonces a esas variaciones que surgen de manera inadvertida al pronunciar los diferentes sonidos, son lo que conocemos como los alófonos. En el caso de nosotros, los latinoamericanos, sabemos que unos sonidos alófonos que tenemos tienen que ver con el uso de la Z y la S, porque nosotros no decimos zapato, decimos zapato. Entonces, esa variación que hacemos al momento de pronunciar es lo que vamos a conocer como sonidos alófonos. Bueno, espero que el contenido nos haya quedado claro. Recuerden siempre la importancia de hacer sus anotaciones, de formular sus preguntas para que en una próxima ocasión puedan ser resueltas. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.